Bueno, entonces hoy vamos a arrancar, ya estuvimos viendo un poquito qué es el diagnóstico por imagen, estuvimos viendo un poco de terminología propia tanto de anatomía como de radiológica, y vamos a empezar con lo que vendría a ser las primeras tecnologías, o la tecnología de lo que es la base de nuestra carrera, que es la radiología convencional. Y empezamos a distinguir ciertos vocabularios, porque ustedes van a escuchar mucho radiología digital, van a empezar a escuchar sobre distintas formas de obtener la radiología, pero lo que quiero siempre que ustedes tengan en cuenta es que se llama radiología convencional aquello que nos brinda imágenes 2D estáticas o en movimiento dependiendo del equipamiento que estemos usando. Siempre se llama radiología convencional. Lo que suele cambiar, que en realidad ahí es cuando empezamos a incluir el término digital, es que cambia la forma de revelado, la obtención de la imagen, ¿sí? No cambia el equipo de rayos, sigue siendo el equipo de rayos de siempre, salvo en algunas cuestiones que la vamos a ver en el único momento en el que cambia el equipo de rayos, pero en realidad volvemos a lo mismo. No cambia el tubo, sino que lo que cambia es la camilla, que es la que va a tener incorporado un sistema de obtención de imágenes computarizado. Pero en sí, radiología convencional es radiología convencional siempre. Lo que va a cambiar es la forma de la obtención, que con el tiempo se ha ido digitalizando también esta parte, lo que nos ha brindado ciertas ventajas a la hora de la obtención de la imagen. Bien. Como vimos en la clase anterior, esta es una diapositiva del otro Power. El diagnóstico por imagen abarca todas las técnicas que nos permitan obtener una imagen con fin diagnóstico, ¿sí? Ahí tienen entrelazadas todas las ramas que incluye lo que es el diagnóstico por imagen y el cuadrito que vimos la clase pasada, ¿sí? En donde podemos ver que tenemos estudios que son simples y otros que son compuestos o complejos, como le llamamos, cuando necesitamos hacer algún tipo de contraste o de anestesia. Bien. Profe, Vuelvo a repetir, sí. Esto no está en el módulo, ¿no? Esta parte la tienen, lo que vamos a ver después, tienen una parte en el libro, en el capítulo 1 me parece, que tiene la parte de los filtros y de las cuestiones, y igual yo ahora después les voy a ir diciendo de dónde fui sacando todo, ¿sí? Gracias. No, ni por qué. Lo de la terminología de la clase pasada no estaba en el libro, por eso lo marqué como material propio y que es material de estudio y no complementario a lo del libro. Bien, entonces seguimos. Recalco de nuevo, radiología convencional son imágenes 2D, ¿sí? Siempre, sea cual sea la forma de obtención de imagen, siempre la idea es buscar una imagen de calidad y que permita un diagnóstico. Bueno, acá es lo que tenemos, lo que es la clasificación de la radiología, entonces podemos decir que tenemos lo que es la radiología convencional o analógica, como se la suele llamar, que es aquella imagen que se obtiene directamente desde el receptor de radiación. Es decir, en este caso vamos a estar trabajando con un chasis que dentro tiene una película que se remueve, se revela, y en esa misma imagen revelada vamos a obtener nosotros nuestra radiografía. Y en el caso de lo que es la radiología digital o computarizada, los datos se recogen en alguna especie de receptor digitalizador que lo podemos conectar o traspasar a una computadora, y podemos utilizar distintos tipos de programas o de formatos digitales que tienen las distintas empresas digitalizadoras para poder nosotros modificar las imágenes, recortarlas y demás. Estas es la gran clasificación, y después vamos a ir viendo un poquito qué diferencias hay entre una y otras, y como siempre vamos a empezar a ver lo que son las ventajas y desventajas de cada una de estas técnicas, dependiendo del lugar donde ustedes trabajen. Cuando hablamos de radiología convencional, el principio físico siempre son los rayos X, es decir, vamos a estar trabajando con radiaciones ionizantes. Como ya vimos, los rayos X es una radiación electromagnética que se propaga en forma de fotones y se dispersa a la misma velocidad que la luz, ¿sí? Como ya lo deben haber visto en otras materias, los rayos X son 99% calor y 1% rayos X. Y cuando hablamos de lo que son las salas o el formato de diagramar una sala de radiología convencional, estamos hablando que siempre vamos a tener una sala de exploración y una sala de comando.
En la sala de exploración, que es en donde vamos a acomodar al paciente, en donde va a permanecer el paciente a lo largo de toda la atención, es la sala de exploración, y vamos a contar en esa sala con un tubo de rayos X, la camilla correspondiente al tubo, que tiene que tener, generalmente hoy en día ya todos los equipamientos en la camilla tienen un potterbuki de la mesa, como lo solemos llamar, y también tenemos un potterbuki mural, que nos va a permitir colocar el chasis y obtener una buena calidad de imagen con el paciente de pie. ¿Sí? Ese es un tubo clásico. Acá tienen señalizado con algunas flechitas. Fíjense, acá adentro, esto es lo que nosotros conocemos como calota. ¿Sí? Ahí adentro va a estar la ampolla que habíamos visto, que estábamos trabajando con, es una ampolla de vidrio cerrada al vacío, de vidrio Pirex. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que eran estos nuevos tubos de Coolidge que tenían la capacidad de aguantar el calor que podíamos darle con los nuevos sistemas de electricidad, y está protegida por esta calota que impide que se escapen los rayos X desde ahí, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es nuestro comando de movilización, en donde van a tener distintos botones. Todos los equipos son distintos, algunos permiten más movimientos que otros. Fíjense que por ejemplo, con esa flechita de esa forma, permite que vos rotes y des la angulación, eso lo tienen siempre, y hacia arriba y hacia abajo también lo tienen siempre. Lo que a veces no tienen es que vos lo puedas dividir. Fíjense que va en diagonal, ¿sí? O que va hacia uno y lo puede alejar. Hay algunos que son fijos en ese sentido, alguno de los movimientos no está porque depende de si está alineado a la mesa o al potterbuki, ¿sí? Pero bueno, ustedes, depende del lugar en donde estén trabajando o practicando en su momento, van a ver que siempre están estos botoncitos que a nosotros nos habilitan algún tipo de movimiento para deslizarnos sobre la camilla y poder cambiar también al potterbuki en caso de que estemos trabajando con el paciente de pie, ¿sí? Después estos son los colimadores, ¿sí? Vieron que yo les mostré una imagen en donde podíamos abrir el haz o cerrarlo, siempre en forma de cuadrado o rectángulo. Uno va a abrir a lo ancho y el otro va a abrir a lo largo, y nosotros lo abrimos o lo cerramos dependiendo de la estructura que estemos radiografiando. No es lo mismo el tamaño que lo vamos a tener abierto para irradiar un dedo que para irradiar, por ejemplo, el fémur, que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo. Siempre va a haber un botoncito que es el que te permite la luz. ¿Se acuerdan? Yo les había comentado que ahí adentro tenemos un foco que nos permite a nosotros ver cuán abierto y cuán cerrado está nuestro haz de radiación. Entonces nosotros tocamos la luz y lo abrimos y marcamos bien la zona que vamos a radiografiar, ¿sí? En algunos casos es un botón que se prende y tiene programado que se apague, y en otros tiene una perillita más analógica, como perillita de luz, de pared de siempre, en donde lo prendés y lo tenés que ir apagando a medida que lo usás para que no se gaste el foquito ese. Esta es un formato clásico de lo que es la ampolla que está adentro de la calota, donde vamos a tener un filamento que se va a volver incandescente, siempre de tungsteno, con un átodo y un ánodo rotatorio. El ánodo rotatorio nosotros lo vamos a estar moviendo en el momento en el que nosotros, antes de realizar la toma, vamos a estar rotando de manera que este ánodo gire y que el haz de los electrones no impacten siempre sobre la misma porción del ánodo, ¿sí? Es una forma que se encontró, es lo único que se ha cambiado desde que se desarrolló esta ampolla, para mejorar la calidad de vida de los equipos y que sean más duraderos, ¿sí? Que tenga un ánodo rotatorio. Esta es una clásica camilla de exploración, en donde acá van a ver que tenemos lo que es la bandeja potterbuki. Eso se extrae, colocamos el chasis ahí abajo, y nosotros podemos trabajar con el paciente acostado sin tener que moverlo, ¿sí? Teniendo el chasis siempre por debajo del paciente. Siempre en las camillas van a encontrar algún tipo de botón o de palanca que se pisa o lo movés con algún dedo para poder mover la camilla, ya que las camillas siempre son basculantes, para, en caso de que el paciente no se pueda mover, nosotros movilizar la camilla hacia algún lado y poder facilitar la toma de las radiografías. Este es un clásico potterbuki mural. Fíjense que funciona con el mismo sistema que la de la camilla, nada más que a nivel vertical. Desde esta parte se extrae la bandeja, colocamos el chasis,
Y con el paciente apoyado trabajamos con el paciente de pie o sentado en una silla, dependiendo de las posibilidades del paciente. El Potterbuki es una rejilla, o mejor dicho, como para que ustedes lo vean, lo sepan un poco más sencillo, a nosotros lo que nos permite es filtrar la radiación dispersa de manera que se absorbe de mejor calidad y nos brinda una imagen mucho más nítida a la hora de tomar las radiografías, especialmente cuando queremos penetrar estructuras del cuerpo que son un poco más densas, llámese un cráneo, un tórax. Hay una regla radiológica que dice que se debe utilizar el Potterbuki siempre de los codos hacia arriba o de las rodillas hacia arriba. Es decir, no estaríamos utilizando Buki en los casos de estar radiando manos, pies, brazos, pero si son estructuras como el tórax, el abdomen, el cráneo, la pelvis, son estructuras mucho más densas y esto nos brinda una mejor calidad de imagen y una mayor diferenciación de las densidades, siempre y cuando la dosis también esté bien puesta, permitiendo también proteger al paciente, porque si no, para obtener la misma calidad de imagen, tendríamos que dar una dosis muy exacta y aún así no tendríamos tan buena imagen como trabajando con el Potterbuki, ¿sí? Ahí abajo tienen los nombres de quienes lo desarrollaron en conjunto, que fueron Hollis Potter y Gustav Buki en 1921, ¿sí? Por eso tiene los apellidos de los dos y se sigue llamando Potterbuki. Y después vamos a contar en todas las salas de radiografía, vamos a tener lo que es la sala de comando, en donde va a estar la consola del equipo, una consola de corte de emergencia, realces, elementos de protección y distintos insumos, y elementos de radioprotección. Es decir, la consola del equipo es aquella que nos permite a nosotros meter tanto los kilovoltajes como los miliamperajes para poder realizar las tomas, y va a tener también el sistema de poder disparar, que puede ser que lo tenga incluido en la consola o que tenga tipo control remoto, en donde vos te permita desplazarte un poco o visualizar de otra manera al paciente. Y después también está la consola del corte de emergencia, que siempre es una consola, por lo menos acá en Mar del Plata, todo está pintado siempre de azul y tiene un botón rojo y un botón verde. Esto sería en caso de que vos veas que hay un fallo en la energía o que necesitas cortar la energía por algo, apretas el botón rojo y automáticamente toda la sala se queda sin energía. Entonces cualquier fallo eléctrico que uno vea, automáticamente se bloquea para evitar tanto daños en el equipo como una persona que esté en la sala. Nosotros hoy en día, yo la verdad es que la única vez que he apretado el corte de emergencia es cuando ha habido algún corte de luz en el hospital, y para evitar que cuando vuelva la energía el equipo se dañe, siempre utilizamos el corte de emergencia y ya nos aseguramos de que cuando vuelva la energía el equipo lo prendemos nosotros manualmente, evitando cualquier tipo de sobrecarga. Los realces, hay algunas ciertas radiografías en donde podemos llegar a necesitar que el paciente utilice algún tipo de banquito, de soporte para la cabeza, o dependiendo del tipo de trabajo que se realice en el lugar. Todo aquello que necesites para acomodar al paciente va a estar siempre guardado en una sala de comando, en algún tipo de escritorio, de alacena que siempre hay. Elementos de protección e insumos, va a haber guantes, algodón, gasa, cualquier cosa que se pueda llegar a utilizar en la sala dependiendo de donde trabajen. Y los elementos de radioprotección, en donde siempre vamos a tener colgados los chalecos, los protectores gonadales, los protectores tiroideos. En caso de que trabajen con pediátricos como yo, también tenemos un sector en donde guardamos pedacitos de plomo que vamos poniendo para proteger a los bebés a la hora de realizar ciertas partes del cuerpo. Entonces, cualquier tipo de insumo de radioprotección también lo van a encontrar ahí guardado en lo que es la sala de comando. Estos son algunos estilos de consola. Esta consola de acá arriba a la izquierda es muy parecida a las que trabajan en el IGA. Estas dos son parecidas a las que tenemos en el materno. En este caso van a ver que hay algunas que son, esta es analógica, tiene un sistema como de perillas, ¿sí? En donde en este visor, ahí ya se me fue. En este visor de acá van a ver el valor que ingresan por medio de las perillas giratorias estas.
Y en esta palanca marcamos la cantidad de tiempo que le vamos a dar a la radiación. Entonces con esto damos el kilovoltaje, con esto acomodamos el miliamper segundo, y con esto los focos, ¿sí? Son distintas botoneras que utilizamos para distintos focos y de grosor que necesitemos a la hora de trabajar. Y después tenemos, es lo mismo, nada más que de manera digital, en donde ya no utilizamos ningún tipo de botonera, sino que con el mismo tacto está ya más digitalizada, donde metemos el kilovoltaje, el miliamper y el tiempo de exposición. Esta es similar, botoncitos, y en la pantalla tenemos, fíjense que inclusive te puede señalizar hasta la parte del cuerpo que estamos irradiando para obtener mejores valores. Inclusive algunos equipos los tienen cargados adentro, tienen una especie de memoria, en donde ya puedes tener algún valor guardado ahí adentro, entonces los técnicos van y marcan una dosis de tórax, y ya se las tiene guardada automáticamente. Bien, cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de, que esto yo se los voy a ir dando en cada tecnología que vayamos viendo, hablamos de quienes trabajan en ese servicio, ¿sí? Si bien el servicio de diagnóstico por imagen es muy grande y abarca todas las que vimos anteriormente, en el caso de las salas de radiografía, trabajamos los técnicos o los licenciados radiólogos de manera nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que realizamos, ingresamos al paciente, realizamos la toma, lo posicionamos y le indicamos al paciente cuándo tiene que venir a buscar la radiografía o se la entregamos en el momento. Eso va a depender de la forma de trabajar de cada lugar, ¿sí? Por ende, nosotros somos quienes nos encargamos de lo que es el control de calidad de la imagen, no solamente de la protección del paciente y de cómo se van a realizar las proyecciones, ¿sí? En caso de que las imágenes requieran un informe médico, como ya les dije, el médico no está con nosotros, muchas veces nosotros se las pasamos en el momento a los médicos, o el paciente tiene que venir a retirar la radiografía junto con su informe diferido algunos días, ¿sí? Entonces, en este caso siempre va a estar el técnico radiólogo solo. Puede ser que haya un supervisor, pero el supervisor siempre va a ser un técnico radiólogo nuevamente. Bien, como vimos, proyecciones que podemos llegar a ver, hacer antero-posterior, posterior-anterior, lateral derecha, lateral izquierda, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, oblicuo posterior derecha, oblicuo posterior izquierda, ¿sí? Las posiciones, como ya vimos, de cúbito supino o dorsal, prono o vertical, laterales o en bipedestación en caso de que el paciente esté sobre sus dos pies. Y acá es cuando empiezan las diferencias. Revelado manual. Revelado manual, hoy en día, la verdad es que yo sepa, en algunos pueblitos del interior todavía lo utilizan. En Mar del Plata no conozco ningún servicio que trabaje con un revelado manual. Pero tienen que saber que existe y que puede ser que, depende de dónde vivan ustedes, pueden ser que vayan a un trabajo o tengan que trabajar con un revelado manual. En el caso de la película va a pasar como si, no sé si alguna vez vieron alguna película en donde estén revelando fotografías o hayan ido revelado ustedes manualmente alguna fotografía. Se utilizan los líquidos fotográficos que son el revelador y el fijador. La película la vamos a sumergir primero en una bacha con revelador, en donde va a permanecer ahí dependiendo de la dosis dada, va a permanecer ahí alrededor de 40 minutos. ¿Qué pasa? Durante el revelado es donde el técnico tiene un poco de, en el caso del revelado manual, tiene un poco de poder jugar con la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la radiografía, ponemos un kilovoltaje y un miliamperaje, y se acuerdan que vimos esto de sobreexpuesto o subexpuesto. En el caso de que la radiografía a nosotros nos haya quedado muy pasada de dosis o como digamos sobreexpuesta, cuando vos vas viendo si a los 30 minutos la imagen ya se ve nítida, no es necesario dejarla 10 minutos más, entonces vos la sacás, entonces evitaste que esa imagen esté sobreexpuesta, ¿sí? O si te quedaste un poquito justo, no mucho, si te faltó un poquito, la dejas 5 minutos más a ver si aparece con más fuerza la imagen y podés salvar de repetir, ¿sí? Luego del revelado se va a enjuagar en agua caliente a cierta temperatura. Todos estos líquidos tienen que mantener una temperatura generalmente de entre 25 y 32 grados. Va a pasar por un enjuague y luego va a ir al fijador, donde también tiene que permanecer aproximadamente entre 20 a 30 minutos.
esta película luego se va a enjuagar y se va a poner en algún marco con algún tipo de broche que quede colgada para que escurra todo el agua y residuos que tenga y se seque. He ahí esa costumbre de la gente grande de agarrarla desde la puntita, la radiografía. ¿Por qué? Porque se las entregaban todavía medias húmedas, entonces si las tocaban con los dedos podían marcarla o borrar lo que había aparecido en la imagen. ¿Sí? Por eso van a ver que la gente grande siempre le agarra las radiografías de la puntita. Entonces, como venía diciendo, en el caso del revelado manual vamos a utilizar tanques o bachas. Se utilizan películas fotosensibles que se utilizan una sola vez. Si la placa está mal, se tira esa película fotosensible y se tiene que poner una nueva en el chasis y realizar nuevamente la toma. Se utiliza revelador y fijador. Estos líquidos son altamente tóxicos, así que siempre hay que tener mucho cuidado, ventilar, y a veces suelen inclusive hasta causar dolor de cabeza cuando estás en una sala cerrada con estos productos. Es necesario controlar y mantener una determinada temperatura de los líquidos. El técnico evalúa la cantidad de tiempo que es necesario dejar la película sumergida en el revelador. De esta manera es una forma que tiene de modificar la imagen y poder ver los contrastes, que los contrastes sean diagnósticos. Se utilizan marcos o broches y demora aproximadamente 45 minutos cuando ya están los líquidos bien. 45 minutos a hora y media puede ser lo que demore este proceso, ¿sí? Y se realiza en un cuarto oscuro, iluminado solamente con algún foco rojo, naranja mejormente visto, ¿sí? Que es de la única manera que no se velan o no se... en el caso del velo, cuando decimos que es velo, la placa se pone automáticamente toda negra. Y es porque le entró luz y de esta manera ya tampoco sirve, hay que volver a repetir la toma. Entonces, cuando hablamos de ventajas o desventajas del revelado manual, podemos decir que la única ventaja es ese control que tiene el técnico por sobre la imagen. Es decir, puede ir jugando con los contrastes dependiendo de cuánto tiempo va a dejar la imagen sumergida en el revelador. Esa es la única ventaja que tiene este revelado. Y después pasamos a las desventajas, que obtener el resultado demora mucho, que el técnico está en contacto permanente con los líquidos, tanto en las manos como en los guantes. Siempre tiene que utilizar guantes y muchas veces mascarilla para evitar cualquier toxicidad de los químicos. Es necesario un cuarto oscuro, con un sector húmedo y un sector seco, es decir, que tenga bachas de coso y un sector seco en donde vos puedas realizar el cambio rellenado de los chasis. Las imágenes se velan con exposición de la luz. Imagínense que yo he visto imágenes veladas hasta por la lucecita que titila de los celulares. Esa lucecita, lo sacaste del celular y te veló la imagen y automáticamente tenés que revelar. Tenés que realizar la toma de nuevo. Entonces, esto también genera mucho desperdicio de material y de tiempo para lo que son los servicios de atención. Luego de esto, una intermedia y que suele todavía utilizarse mucho es el revelado automatizado, ¿sí? Es un intermedio antes de llegar a lo que es la digitalización. En este caso, no hay bachas de trabajo llenas con los líquidos, sino que estas bachas son más chicas, están dentro de lo que es una procesadora automática, ¿sí? Esta procesadora tiene unos rodillos que transportan la película por dentro y van pasándola por el revelador y el fijador. Se siguen utilizando películas, seguimos necesitando un cuarto oscuro porque las películas, en el momento de que abrís el chasis y las sacás y las pones en la reveladora, tenés que estar para realizar esa parte en un cuarto oscuro, y para volver a llenar el chasis, cuando agarras una película nueva y cargas el chasis para que se pueda volver a utilizar, todo eso tiene que realizarse en un cuarto oscuro. Seguimos utilizando líquidos, pero hay un pequeño cambio porque nosotros lo único que hacemos es ponerlos adentro de la procesadora, entonces ya no tenemos ese contacto permanente de estar sumergiendo la película adentro de las bachas. La máquina regula automáticamente la temperatura de los líquidos, ¿sí? Y otra ventaja que tiene es que se mejoró mucho el tiempo de obtención de la imagen, porque como la máquina mantiene la temperatura de estos líquidos muy alta, y tiene sistemas de secado dentro de la misma procesadora, las películas pueden demorar de 1 a 3 minutos en salir reveladas, ¿sí? Estos son modelos de reveladoras que hay. Esta de acá, la grande, es como la que tienen en el IGA,
Y esta chiquitita es una, como nosotros le decimos portátil, porque es mucho más chiquitita y a veces la solemos tener como apoyo en caso de que la grande se rompa. Generalmente la mitad de esta reveladora está, la suelen poner como en un agujero de una pared, en donde de un lado te queda la parte de la bandeja donde ingresas la película, te queda dentro del cuarto oscuro, y después retiras la película ya revelada, que sale y cae sobre esta bandejita de acá, la retiras por afuera del equipo, ¿sí? Siempre con sellados y demás para que no ingrese la luz. Lo mismo pasa con esta, acá en esta bandeja de acá, pasa la imagen, esto acá es donde cargamos los líquidos, y por acá va a salir la película una vez revelada. Ventajas y desventajas. Ventajas: se reduce el contacto del técnico con los líquidos, y se reduce el tiempo de procesado y de obtención de la imagen, lo cual pasa a ser de 1 a 3 minutos la máquina más lenta. Y en lo que son las desventajas, estas procesadoras requieren de mantenimiento y de limpieza periódica. Los técnicos tienen que ser más precisos con la dosis porque ya no pueden calcular cuánto tiempo pasa en el revelador, entonces no tenés control sobre jugar con esto de si está sobreexpuesta o subexpuesta. Si bien el contacto con los líquidos se redujo, en el momento de que preparás los líquidos y cargas la máquina, tenés que tener mucho cuidado de no mancharte o de inhalar los químicos de los líquidos. Seguimos utilizando un cuarto oscuro, lo cual también es una desventaja. Y en el caso de repetición, ya sea porque se veló el material porque entró luz, porque no utilizamos las dosis adecuadas, o cualquier error técnico que haya en el caso de preparación de líquidos, hay que repetir y se desperdicia material. Acá tienen unas imágenes, estas son las cajas con las películas. Siempre tenemos una caja de cada tamaño guardada dentro de lo que es el cuarto oscuro, en donde dependiendo del chasis que utilizamos, vamos a cargar una película o la otra. Siempre estas cajas tienen que permanecer cerradas, porque si las dejamos abiertas y alguien abre la puerta o prende la luz, se vela automáticamente toda la caja y hay que tirarlas todas. Y estas son las botellas de líquidos que, como van a ver que inclusive, no sé si se acercan a esta, siempre están escritas en otros idiomas. Entonces hay como una regla normal que siempre el revelador está con tapa roja y siempre el fijador viene con tapa azul. No importa la marca, siempre es como una regla para evitar confusiones a la hora de utilizar este tipo de productos. Cuando hablamos de digitalización, acá es cuando ya vimos que cuando hablamos de digitalización es una forma de obtención de imágenes, y podemos tener dos formas de digitalización. Tenemos lo que es la radiología digital directa, que es aquella que elimina el uso de chasis. Ya no utilizamos más esas tablitas, esos chasis que utilizamos para poner debajo del paciente o en el Potterbuki, sino que la camilla tiene un equipamiento nuevo de software que, una vez tomada la radiografía, envía la imagen por computadora directamente a los monitores. Y después tenemos lo que más se suele utilizar, que es la radiología digital indirecta, o CR, que significa cassette digital, que seguimos trabajando con estos chasis o cassette, como se los debería llamar hoy en día, que si bien ya no tenemos que andar cargándolos con películas que se desperdician, tienen adentro un sistema digital que lo podemos conectar a una computadora y nosotros mismos revelamos esos cassettes por medio de una digitalizadora. ¿Sí? Y después podemos imprimir la película en forma láser, así que ya también evitamos cualquier tipo de desperdicio, porque ya sabemos que la imagen está bien antes de mandarla a imprimir en una impresora láser, que ya no necesitamos un montón de cosas como el cuarto oscuro, los líquidos y demás. Este es el digital que tenemos, esta misma marca, esta misma imagen, es la del digital que tenemos nosotros en el materno, ¿sí? Por acá es donde ingresamos el cassette. Nosotros tenemos los distintos tamaños de chasis, lo ingresamos por ahí y automáticamente nos muestra la radiografía en el monitor. Nos permite ponerle más contraste, más brillo, menos brillo, podemos dar la vuelta, marcar, hacer alguna anotación, si quieres poner, por ejemplo, que al paciente le realizaste la práctica de pie, puedes hacer un montón de anotaciones y de correcciones a lo que es la radiografía.
Estos son los sistemas, acá es siempre del costadito vamos a tener las formas para editar la imagen, como cualquier editor que ustedes puedan tener en su celular, nada más que a nivel radiológico. Y estos son los distintos tamaños de chasis. Por digital siempre van a venir 18 por 24, 24 por 30, 35 por 35, 35 por 43. Esas son las medidas que trabajan todas las marcas de digital, que son Carestream. En la Argentina las que más se utilizan son Carestream, Agfa y Kodak. Bueno, más fotitos sobre con el digitalizador. Este permite, van a ver que en este caso de este modelo permite pasar de un solo chasis. Este modelo permite que se estén leyendo varios modelos al mismo tiempo. Eso va a depender del servicio y del eje de trabajo que tenga el lugar donde trabaje. Y esto es un digital directo. Como van a ver, ya no hay para sacar la bandeja de Potterbuki porque no necesitamos ingresar nada. Está directamente, totalmente conectada a la camilla o el Potterbuki a un sistema digital. ¿Sí? Fíjense, en este caso sí, porque este debe ser un híbrido. Y ventajas y desventajas de la digitalización son, como ventajas, evita el desperdicio de material, o sea, ya no tenemos películas que por velo o por poner mal la dosis se repitan. Eso tiene un pequeño también trasfondo, porque la dosis ya no tenés que ser tan exacto, pero siempre tenés que mantener ciertos parámetros. Si vos la pones muy por debajo, no vas a poder corregirla, y si la pones muy por arriba, tampoco vas a poder corregir mucho. Pero manteniendo un más o menos, ya no hay desperdicio, porque como uno puede editar la imagen, evitamos muchísimo desperdicio de material. Se reduce significativamente la repetición debido a esto que les venía diciendo. La calidad de imagen es mucho superior a lo que es la película radiográfica. Ya no tenemos más contacto con los líquidos. Se deja de utilizar el cuarto oscuro y de esta manera se evitan todas las repeticiones por velo. Como desventaja son los costos. El costo inicial es muy alto. Requiere de... se nos va a cerrar en cualquier momento. Pero creo que ya terminamos. Requiere de que un sistema interno de computadoras y de accesorios de visualización, y las cartuchos y las películas son más costosos que los otros, pero en muchos lados se trabaja con esto de no imprimir las imágenes de manera láser, sino que de grabarlas de manera digital por medio de un CD, un DVD, o inclusive enviarlas por medio de un mail, o que se puedan visualizar en una computadora. ¿Sí? Van a ver que inclusive si ustedes ven grandes institutos, tienen plataformas en donde las imágenes las podés tener vos desde tu mail o por medio de una clave ingresar y verlas, y de esa manera también evitamos nosotros tener en nuestras casas un montón de radiografías de mucho tiempo que se apilaban arriba de un mueble y que nadie las veía. Acá tienen dos imágenes. Esta es una muy buena imagen, diríamos una imagen de libro de lo que es radiología convencional, pero con revelado manual o procesado. Ven que la calidad es buena, pero cuando hablamos de digitalización, la calidad es mucho mejor, inclusive se ven con mucho más nitidez todo lo que son las tramas aéreas, las distintas densidades y los contrastes en las películas. Bueno, chicos, vamos a dejar la parte que sigue, que son la de los equipos portátiles y móviles, para la reconexión, ¿sí? Vamos a salir y volver a entrar, y creo que son algo de 4 o 5 diapositivas más y ya terminamos, ¿sí? Así que los espero ahora a la vuelta. ¿Eh? Quería hacer una pregunta, porque busqué el eh, último ejercicio que mandó, Sí. el último formulario en el Sí. Classroom, y nada encontré, no encontré ni siquiera la clase. Lo pasó al, ¿cómo se llama esto? A la plataforma. No, mira, la verdad es que no me acuerdo. Si querés ahora me fijo, vamos a hacer la reconexión, lo reviso a ver si capaz que se me ha pasado esto de que a veces me tarda mucho y no llego a subírselos, así que capaz que me quedo sin subir. Pero en caso de que me haya quedado sin subir, ahora ya se los dejo subiendo durante la clase, ¿dale? Vale, vale. Los espero en 2 minutos, chicos. Esperen que cambiamos.
Avísenme, ¿ya pueden ver el de vuelta al Power? Sí. Genial. Sí, profe. Buenísimo, chicos. Bueno, entonces vamos a terminar con el tema de radiología convencional y digital, ¿sí? Otro tipo de equipamiento que vamos a tener, que es dentro de lo que es radiología convencional, son los equipos móviles o portátiles, ¿sí? Hay equipos móviles y portátiles de radiografía, que son los que vamos a tener en caso de que trabajen ustedes en un hospital, en una clínica, en donde nos permite a nosotros trabajar en las salas de internación o distintas áreas del hospital. Y también tenemos el portátil de quirófano, que ese es fluoroscopio, es un equipo de radioscopía, que nos permite estar dentro de lo que es la sala de quirófano tomando imágenes, ¿sí? Estos son distintos modelos que van a ver, depende del hospital, va a haber modelos más viejitos o más nuevitos, ¿sí? Algunos más digitales, algunos que sean más analógicos con sistemas de perillas, como vimos hoy temprano. ¿Sí? Van a ver que siempre tienen un brazo basculante que se levanta para poder acomodarnos al lado de la cama, al lado de las camillas o de donde está el paciente para realizar la toma. Estos los vamos a poder utilizar en distintos tipos de lugares, por ejemplo, lugares de cuidados intensivos como la UCI o terapia intensiva, como también se la conoce. Shock room, que es la parte de urgencias donde ingresan los politraumatizados, que es la gente que necesita atención inmediata. Pisos de internación y distintos tipos de áreas. Se conectan siempre a la red eléctrica, siempre dependiendo del enchufe que traigan, porque como saben son importados, así que a veces traen distintos tipos de enchufes que se utilizan, lo que es el enchufe americano o el enchufe europeo, y el mismo hospital se encarga siempre de tener de este tipo de adaptadores para poder conectar nuestros equipos y evitar cualquier problema. Podemos utilizar tanto chasis convencionales con película como chasis digitales, como habíamos visto. No es necesario cambiar el tipo de equipamiento. Siempre se debe utilizar chaleco plomado y protector gonadal a la hora de trabajar con equipos portátiles, porque al no estar ya dentro de lo que es la protección de nuestra sala, que la sala de comando siempre está blindada con paredes plomadas y puertas y vidrios plomados, en donde nosotros tenemos para protegernos cuando estamos en la consola. En el caso de las habitaciones, nosotros vamos a estar al lado del paciente dándole las indicaciones y más que alejarnos no podemos hacer. Entonces, siempre se debe utilizar chaleco plomado y utilizar dosímetro, que es aquel medidor que nosotros siempre tenemos encima, que nos permite a fin de mes medir a cuánta radiación estuvimos expuestos. Y siempre se recomienda que que si se puede, muchos de estos tienen disparadores tipo control remoto o disparadores que tienen cables largos que puedes alejarte. Siempre tratar de alejarse lo más posible de la fuente de radiación. Y en caso de que haya alguna visita o alguien en las salas de internación o algún acompañante que se pueda movilizar por sus propios medios, pedirle que se aleje también o que se retire de la sala al momento de la toma. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la radioscopía televisada o con intensificador de imágenes o fluoroscopio o radioscopio. Lo van a ver de distintas formas, ¿sí? Este equipamiento lo que nos permite a nosotros es ver imágenes dinámicas, como habíamos visto. Esto es el equipamiento que se desarrolla luego en Estados Unidos, y que nos permite a nosotros ver imágenes dinámicas del cuerpo utilizando algún tipo de medio de contraste, ¿sí? Los estudios se realizan en tiempo real, así que siempre en este caso sí va a estar el médico en diagnóstico por imagen con nosotros, o algún médico especialista. El haz de radiación tiene un haz de radiación continuo, o sea, durante todo el tiempo que estamos pudiendo ver imagen dentro del monitor, nosotros estamos tirando radiación. Se transmite directamente a un monitor, cual puede ser digital, pantalla plana, analógico y demás. Y también nos permite ver imágenes en 2D, ¿sí? Solamente en 2D, y lo consideramos un estudio complejo, ya que necesitamos de especialistas y necesitamos de un material de contraste, que como ya vimos, no estamos, cada vez que utilizamos algún tipo de material de contraste o anestesia, no estamos libres de que el paciente no haga una reacción alérgica, entonces siempre es necesario que
que te contemos con algún tipo de especialista en la sala junto con nosotros a la hora de realizar las radiografías, un estudio de fluoroscopía. ¿Sí? Estos son clásicos equipos, muchas veces son híbridos que tienen, como van a ver acá arriba, ven que este es el seriógrafo que está por encima del paciente, pero acá atrás hay un tubo de rayos. Muchas veces hay equipamientos que tienen los dos tipos de tubo, entonces cuando no se está trabajando con el seriógrafo, podemos estar haciendo radiografías convencionales, mientras tanto en los momentos en donde no hay programados estudios. Las camillas son totalmente basculantes, de manera que el paciente puede quedar totalmente parado, pero dentro de lo que son la posibilidad de visión del seriógrafo. Este es visto desde abajo, este es más parecido al que tenemos en el IGA y en el materno, no tan moderno y lindo. Van a ver que también tenemos un tubo y tenemos el seriógrafo. En este caso van a ver que esta parte de acá, todo esto no es el tubo de rayos, sino que es un intensificador de imagen. El tubo de rayos en este tipo de equipamiento se encuentra por debajo de la camilla. Como característica, siempre se realiza en la sala de exploración. En este caso no vamos a tener una sala de comando porque tanto nosotros como el médico permanecen en la sala para poder visualizar y darle las indicaciones al paciente y poder visualizar todas las imágenes en tiempo real. Habitualmente, y más que habitualmente también en casi todos los casos, el tubo de rayos X se sitúa por debajo de la camilla y el intensificador de imagen y demás dispositivos están por encima de la camilla, por ende por encima del paciente. Las imágenes se observan en un monitor, el médico puede realizar en caso de que necesite, con el mismo equipamiento, toma una radiografía estática que nosotros la podemos guardar en algún tipo de chasis o de película, o si el médico nos lo pide. En casos de digital se van a poder visualizar en un monitor aparte, en caso de que el equipo sea digital. Y la camilla es totalmente basculante, como les venía diciendo hoy, porque hay algunos estudios que necesitamos que el paciente esté acostado al inicio y luego se encuentre de pie. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, siempre la camilla es basculante y hay soportes en donde en caso de que necesitemos que el paciente quede de pie, se le pone un soporte al pie de la cama, de manera que el paciente quede parado con ese soporte a medida que la camilla cambia de posición. Algunas otras fotitos de cómo se va moviendo la camilla. Y como veníamos viendo, siempre se va a necesitar de distintos tipos de medio de contraste, y algunos de los estudios que podemos llegar a ver y a realizar son para visualizar el tubo digestivo, que se va a realizar una seriada esófago gastroduodenal, ¿sí? Ahí tienen la sigla, o tránsito intestinal. Vías urinarias, para poder ver todo lo que es vía urinaria, se va a realizar una cisturetrografía, que puede ser cisturetrografía o cisturetrografía miccional en algunos casos, ¿sí? En ese caso necesitamos que el paciente orine antes de terminar el estudio. Podemos observar todo lo que es el sistema vascular, alveolo biliar, distintos tipos de fístulas, la cavidad endometrial y las trompas de falopio cuando realizamos una histerosalpingografía. Los tipos de contraste que se utilizan son los baritados, o sea, con bario, o los iodados, que son con los hidrosolubles, que tienen estos contrastes, son mucho más ligeros a la hora de poder trabajar. Entonces el paciente también, en caso de que sean, son los que más utilizamos cuando son inyectables o cuando necesitamos ingresar a lo que es colon. El otro, el bario, es un poco más denso, entonces no es un poco más espeso, tiene una textura un poco más espesa, entonces para eso generalmente el bario se utiliza mucho para lo que son todo lo que es tubo digestivo. Y cuando hablamos de recurso humano en este tipo de estudios, siempre vamos a tener o el médico en diagnóstico por imagen, en caso de que sea un estudio que realice el médico el diagnóstico del médico en diagnóstico por imagen, o dependiendo del centro donde ustedes trabajen, puede ser que este estudio lo solicite y lo venga a visualizar, aparte del técnico radiólogo que va a estar siempre, o el médico radiólogo, puede ser que aparezca, que venga el médico otorrinolaringólogo, el fonoaudiólogo, gastroenterólogos, enfermeros, traumatólogos, cirujanos, cualquier tipo de especialidad que necesite que pueda llegar a necesitar este estudio puede estar presente, o inclusive llevar a cabo el estudio ayudado por un técnico radiólogo. Siempre dependiendo del centro donde trabajen, si tiene todo este tipo de
de especialidades. En lo que es, estas son algunas imágenes de cómo se observa. Esta es una imagen dinámica que se ve de esta manera porque se fue tomada directamente desde un monitor. Van a ver que mientras la imagen sea dinámica, el contraste se va a ver negro, ¿sí? Siempre se va a ver más oscuro a la hora de la toma. Y una vez que se realiza una radiografía convencional, como habíamos visto en 2D, con un material de contraste, debido a la falta de que ya no tenemos el intensificador de imagen, vamos a observar los materiales de contraste en un blanco brillante, como si fuera un metal, ¿sí? Los vamos a poder ver de esta manera. Estas son más imágenes de radiografías tomadas con material de contraste dentro del paciente. En este caso se puede observar, esto es vejiga, y acá hay un reflujo muy grande en donde el material de contraste sube por vías urinarias, y podemos ver inclusive cómo llega a riñón. Y en este caso estamos viendo un útero, estas son las trompas de falopio, en donde se ha metido material de contraste dentro del útero de la mujer. Este es el arco en C, estos son los portátiles de fluoroscopía que les venía diciendo anteriormente. Siempre se lo llama arco en C a este equipamiento, y es el que tenemos en los quirófanos cuando durante la cirugía pueden llegar a necesitar que nosotros pasemos algún tipo de imagen de alguna parte del cuerpo. Particularidades del arco en C: se utiliza siempre en los quirófanos, permite la aplicación de la fluoroscopía televisada, o sea, por medio de monitores nosotros vamos a estar pudiendo guiar al médico en distintos tipos de procedimientos. En algunos casos también tomamos radiografías estáticas, pero no es lo más normal. Tienen mucha movilidad, el arco puede gira 360 grados, de manera que nosotros podemos rodear al paciente y nosotros podemos estar desde cualquier parte del paciente, poder acceder a donde el médico solicita que nosotros estemos para tomar las imágenes. Y en un extremo vamos a tener el tubo, y del otro lado vamos a tener lo que es el intensificador, ¿sí? Que va a estar acoplado todo esto al monitor en donde los médicos van a poder estar viendo las imágenes. Como siempre, cada vez que trabajamos con cualquier tipo de portátil, con el arco en C pasa lo mismo, tenemos que utilizar protección radiológica y todos aquellos principios que ya estudiamos anteriormente, como el blindaje, el tiempo, la distancia, para protegernos de la radiación, y en el caso de que estemos en un quirófano, advertirle a todo el personal que se encuentra adentro que vamos a dar rayos y que es necesario que se pongan el chaleco. Bueno, chicos, hasta acá terminamos con el tema de hoy. ¿Tienen dudas sobre lo que fuimos viendo? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo le quería hacer otra consulta. Sí. Quería saber si su materia era promocional. Mi materia no es promocional, es de final obligatorio. Ah, bueno, gracias. No nos estaría quedando otra. Así que sí, y es más, de las que por el año que viene habilitaron materias promocionales nuevas para el año que viene, y tampoco me habilitaron a mí, la mía sigue siendo final obligatorio. Así que por eso a veces les exijo un poquito para que hagan los cuestionarios, aunque hayan pasado 3 meses, que los hagan ahora, en que vayan teniendo dudas, porque por eso, o sea, el trabajo práctico por eso también es con el fin de que a ustedes les quede como material de estudio. Brenda, ¿estás todavía o te fuiste? Acá estoy. Ah, Brenda, ya sé lo que pasó con el Classroom. Porque vos estás ingresada 2 veces en el Classroom, tenés 2 mails vinculados al Classroom. Sí, tengo el celular y en la computadora tengo otro. Claro, por eso. El tema es que necesitaría que utilices el mismo, por lo menos el mismo para hacer los cuestionarios, porque tenés algunos cuestionarios con uno y algunos cuestionarios subidos con otro. Entonces, para unificar, porque si no me queda como que tengo una alumna que tiene un cuestionario por un lado y otro por el otro. ¿Sí? Si querés yo te lo vuelvo a ingresar para que ingreses, pero trata de subirlos, aunque sea, o marcarme el entregado, o hacerme acordar, aunque sea yo, para ponerte siempre las notas en el mismo, ¿sí?
para evitar errores, porque Sí. tengo miedo después, que llegue fin de año, a ver, Brenda, uy, no, me entregó uno solo, y te borro, ¿me entendés? Entonces, para evitar errores, sería bueno que o me entregues siempre con el mismo, si querés te dejo ingresada con los dos, pero para que te quede, que vos cuando entres a calificaciones puedas ver todas tus notas juntas. ¿Sí? Porque el Sí, año yo pasado, uno solo creo que el primero de el todos, primero, creo que el lo hice con el celular y claro, después todo lo lo hice con hiciste la con este, computadora. claro, lo hiciste con este mail, el primero. Sí, Y el resto los hiciste todo con la compu. Está bien, yo te dejo entrar, pero claro. trata de entregármelos o ponerme el entregado desde la compu, ¿dale? Dale, los hago Así, todo con la computadora. dale. Y para visualizar o para cuando querés entrar por el Zoom, te dejo con este, ¿dale? Ah, dale, gracias. Yo ahora te mando la invitación para que ingreses. Gracias. No, ni por qué. Pero yo para saber qué era lo que había pasado. Así que bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna duda sobre el tema? O sobre la cursada, lo que quieran, no hay problema. No, profe. Bueno, chicos. Bueno, entonces, yo después les voy a estar subiendo el cuestionario sobre este tema. Traten los que tengan y que puedan de revisar si les queda algún cuestionario lejano que ya lo puedan ir haciendo, porque yo estuve mirando las notas para ir viendo ahora cuando cerremos el cuatrimestre antes de las vacaciones, y por ejemplo hay algunos que entregaron el 1, el 3 y el 7. Entonces, traten de hacer esos, aunque sean los más viejos que tienen, más que nada para evitar que se les atrase tanto los temas, ¿sí? Bueno, los dejo y cualquier duda saben que me pueden escribir al mail. ¿Sí? Saludos a Chao, todos. profe. Chao, Chao, hasta cuídense luego. mucho. No, profe, gracias. Adiós. Profe, buena Ahora les semana. subo Buen día, todo profe, esto de hoy. gracias. Gracias.